Bueno, en este video voy a explicar un poco más mi teoría que considera que el tiempo es objetivo y no relativo. Pero ¿cómo entender esto? Primero, partamos de la circunstancia en la que se encuentra la física. La física dice que como el tiempo de un fenómeno en la existencia depende del observador, es decir, es relativo a quien lo esté observando, y ese tiempo puede, al ir más rápido, un objeto puede hacer que el observador se vea más lento. Entonces, lo que intenta sostener esa postura de la física es que ya la visión tradicional del tiempo clásico se cae, ¿cierto? Sumando a la influencia que tiene la gravedad con respecto al tiempo y los fenómenos que le acontecen a objetos que tienen mucha masa. Es decir, la influencia que tiene la gravedad con respecto a los diferentes fenómenos en función a su capacidad de modificar el tiempo, y que en esa medida el tiempo se relativiza. Sin embargo, ¿qué es lo que hay que destacar? Que ese hallazgo que realiza la física sí es importante y sí es fundamental, porque da cuenta de un carácter de relativización del tiempo dependiendo de cómo se desenvuelven los fenómenos. Pero aquí es donde viene mi teoría a señalar ese pero o esa falencia que está cometiendo ese enfoque físico, y que no tiene en cuenta este énfasis filosófico. Es que ese carácter de relativización que descubre la física no hace como tal que el tiempo sea relativo, sino que es totalmente viable asumir un tiempo objetivo en el que transcurren todos los fenómenos, pero que aquello que se relativiza o aquello que tiene ese carácter de relativización son los fenómenos en función a ese tiempo, ¿cierto? Como aquellos que adquirirían un tiempo relativo, ¿cierto? Dependiendo del objeto que estemos analizando. Pero el tiempo como tal no se relativiza, sino que se puede mantener de manera objetiva. Entonces, aquí lo que hay que señalar es que es un matiz de relación de conceptos lo que se tiene que ver, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la física está en su situación actual tumbando esa visión clásica de un tiempo objetivo, pero lo que está dejando de largo, lo que está pasando de largo, lo que no se está enfocando, es que nosotros podemos mantener una visión objetiva del tiempo a la cual le pertenece o tiene la propiedad de que le podemos dar tiempos relativos al mismo, pero es porque así se puede desenvolver el mismo tiempo desde su carácter de universalidad. Es decir, ese carácter de relativización es una característica que puede tener el tiempo mismo, y en esa medida es un sentido objetivo, es un sentido que permite al tiempo mantener un carácter clásico, un carácter universal, objetivo, sin descartar los hallazgos que realizó la física al descubrir este carácter de relativización. Pero lo que hay que aclararle o lo que hay que destacarle es que es un carácter que posee el tiempo
en un sentido de cuando lo examinamos en función de ciertos fenómenos con respecto al mismo, como analizar momentos o maneras en que se desenvuelven los objetos con respecto al mismo tiempo, pero no que el tiempo objetivo como tal sea simplemente relativo, sino que en su objetividad tiene la capacidad de relativizarse en función a los fenómenos que vamos a analizar respecto a aquel. Este tipo de matices filosóficos y de aclaraciones es importante porque aquí yo simplemente no estoy tumbando todo lo que está diciendo la física desde el enfoque filosófico, sino que estoy haciendo las aclaraciones conceptuales de cómo se desenvuelven apropiadamente esos hallazgos de la física en función a cómo desde los contenidos filosóficos se pueden reformular y pueden quedar mucho más claros. ¿Cierto? Esto nos va a permitir tener una visión integral del tiempo sin que esto esté negando hallazgos que haya realizado la física, sino que aquí hay que tener en cuenta que es un matiz de conceptos, es decir, el cómo se están empleando esos conceptos es lo que hay que cuidar, y esta visión de conjunto, de totalidad y objetividad va a ser muy interesante para realizar más investigaciones en torno a las propiedades o al cómo se desenvuelve entonces este tiempo en función a los fenómenos, por ejemplo, sociales o diferentes cuestiones físicas. Un saludo.